Hola a todos, el día de hoy vamos a realizar un diseño de polarización por divisor de voltaje. Aquí lo podemos ver. Nos dicen que tenemos un transistor con un beta mínimo o HFE, ganancia de corriente directa de 80. Nos dan la siguiente recta de carga y nos dicen que se desea diseñar el amplificador con esas características. Entonces, si vemos esta intersección aquí con el eje horizontal, nos damos cuenta de que VCC es de 20 voltios. Luego, si miramos acá el punto Q, que está aproximadamente en la mitad de la recta, más o menos por acá sería la mitad, pero está acá, vemos que tiene 8 voltios aproximadamente de voltaje colector emisor y 10 miliamperios acá en la corriente. Entonces, por lo tanto, ICQ y voltaje colector emisor van a ser de 10 miliamperios y de 8 voltios. Bueno, un criterio que se utiliza usualmente para la selección del resistor del emisor es que el voltaje en él va a ser aproximadamente un 10, un 15 o hasta un 30% del valor de VCC. Es decir, aquí va a caer un 10% de este voltaje total. En la práctica me he dado cuenta que ese valor no supera los 3 voltios usualmente, pero pues hay casos en los que sí puede llegar a superarlo para una fuente más alta, por ejemplo. Entonces, para este video vamos a elegir el criterio de 10%, o sea 10% sería lo mismo que tener 0.1 por 20, que es VCC, eso nos da 2 voltios. Para hallar la resistencia del emisor, simplemente por ley de Ohm sabemos que el voltaje sobre la corriente nos da la resistencia. Entonces el voltaje en la resistencia, 2 voltios sobre la corriente, 10 miliamperios. ¿Por qué 10 miliamperios? Porque dice que es de 10 miliamperios y sabemos que la corriente en el emisor es aproximadamente la corriente del colector. En realidad es la corriente del colector más la corriente de la base, pero esta es usualmente muy pequeña, entonces se desprecia de acá. Y pues nos da un valor de 200 ohmios. Ahora vamos a seguir con la determinación de RC. Para hallar RC vamos a aplicar también ley de Ohm. Aquí podríamos hacer una malla perfectamente, pero quiero hacerlo lo más simple posible para que vean que con la ley de Ohm basta para realizar un diseño. Bueno, entonces aquí vemos que si nosotros conectáramos un multímetro, por ejemplo, tomando como positivo la punta roja, nos vamos acá y si quisiéramos ver el voltaje en la resistencia, pues colocaríamos aquí la punta roja y la punta negra la colocaríamos acá, ¿verdad? Y pues así medimos el voltaje en esta resistencia. ¿Qué hace el multímetro? Él mide el voltaje que hay desde este punto de acá hacia tierra, entre este punto hacia tierra, y los resta. Por eso se llama diferencia de potencial, porque resta el voltaje de acá con el voltaje de acá. Por lo tanto, el voltaje en la resistencia del colector será este voltaje de acá, que nos damos cuenta que es VCC, aquí lo tenemos, menos el voltaje que hay acá, que es el voltaje en el colector, porque este nodo corresponde al colector. Ahora, ¿quién es el voltaje en el colector? Bueno, si venimos de acá desde tierra, nos damos cuenta de que está el voltaje del emisor y el voltaje colector emisor. Entonces, por lo tanto, tendríamos en este nodo voltaje colector emisor más voltaje de la resistencia del emisor, que es esto que tenemos acá. Entonces sería VCC, lo que está acá, menos lo que hay acá. Y lo que hay acá es el voltaje en el emisor más el voltaje colector emisor. Entonces, aquí operamos y nos damos cuenta entonces que la resistencia del colector nuevamente es el voltaje en el colector sobre la corriente del colector. Y esto nos da 1 kilo ohmio. Bueno, acá tengo un pequeño error. Es un voltaje de 20. Y acá van 10 voltios, ¿no? 20 porque 20 corresponde a VCC, que es lo que llamamos acá. Y el voltaje en el colector es el voltaje en el emisor, que era 2 voltios, más el voltaje colector emisor, que eran 8 voltios. Entonces nos da 10 voltios. Y esto nos da 1 kilo ohm. Bueno, ahora, si nosotros acudimos a esta ecuación del voltaje base emisor, sabemos que es el voltaje de la base menos el voltaje del emisor. Por lo tanto, el voltaje de la base, si despejamos de acá, va a ser el voltaje base emisor más el voltaje en el emisor. El voltaje base emisor es de 0.7 para un transistor de silicio en región activa, que es donde estamos. Y pues 2 voltios el voltaje del emisor que calculamos a través del criterio. Entonces nos da 2.7 voltios el voltaje aquí en este punto. Es decir, el voltaje en la base, si lo vemos de acá hasta acá, y llamamos a esto
voltaje en la base, pues es de 2.7 voltios. Ahora estoy yéndome únicamente al arreglo de que hay entre R1 y R2 y la resistencia del emisor. Cabe aclarar que por esta malla de acá circulará la corriente de base. Por lo tanto, vamos a expresar todo en términos de corriente de base. Y la corriente aquí, en esta resistencia del emisor, pues es IC. IC es beta por IB. Por lo tanto, si queremos dejar todo en términos de corriente de base, hay que multiplicar a RE por beta, que es lo que la diferencia. Es decir, aquí tendríamos IB y acá beta veces IB circulando por esta resistencia. ¿Qué es lo que tenemos acá? Bueno, entonces ahora vamos a ver. Si nosotros queremos que pase la menor cantidad de corriente posible por la base para que sea una corriente despreciable, como vimos en el video de la teoría, si no lo han visto, aquí en la parte superior de derecha les va a aparecer una anotación para ver el video. Entonces nosotros queremos que la corriente que circule por R1 y R2 sea mucho más grande que la corriente que se fuga a través de la base para la polarización del transistor, para poder decir que estas dos resistencias están en serie, es decir, separar esto del circuito y trabajar únicamente con R1 y R2 para poder hacer esa suposición. Y para eso, ¿qué tenemos que cumplir? La resistencia del emisor no la podemos mover porque ya la calculamos anteriormente con el criterio. Por lo tanto, sí podríamos mover estas dos resistencias. Ahora, ¿yo cómo hago que circule mucha corriente por acá? Pues fácil. Si tenemos estas dos resistencias, supongamos que aquí viene una corriente total. Supongamos que es de 10 miliamperios. Y que estas dos resistencias, estos dos arreglos son iguales. Es decir, estas dos son iguales. Entonces, por lo tanto, habría 5 miliamperios a través de esta rama y 5 miliamperios a través de esta rama, si la corriente por acá fuera de 10. Ahora, lo que haremos va a ser hacer la resistencia R2 muy pequeña en comparación a beta veces RE, que es lo que se ve en la base. Entonces, si nosotros cogemos y hacemos a R2 pequeña, esta corriente va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, y la de acá va a empezar a hacerse más pequeña, que es lo que queremos. ¿Y cómo cumplimos esto? Pues al menos haciendo a R2 10 veces más pequeña. Y esto es lo que tenemos acá. R2 debe ser menor o igual a 0.1 veces beta por R. 0.1 es 10 veces más pequeña, o sea, 1 entre 10. Entonces aquí reemplazamos y nos da 1.6 kiloohmios. Además, esto está cumpliendo el criterio de estabilidad que hablamos en el video anterior. Les recuerdo que aquí les mostré el link en la parte superior derecha para que vayan a ver el video. Bueno, entonces el voltaje en la base, si hacemos un divisor de voltaje acá, sería VCC por el voltaje en la resistencia que queremos sobre la suma de las dos, que es esto de acá. La resistencia R2, o sea R2, esta, 1.6K, por VCC, que es 20, sobre R1 más R2. Y simplemente para despejar R1 mandamos esto de aquí a multiplicar. Nos quedaría 2.7 veces R1 y 2.7 por 1.6 es 4.32. Y esto es igual a 32K, que es el producto de estas dos cosas. Mandamos esto a restar y finalmente el 2.7 a dividir. Y hallamos que R1 es de 10.25K, pero esto no es un valor comercial. Así que elegimos un valor por debajo, porque recuerden que hay que cumplir esta condición, que sea menor o igual, o sea, al menos 10 veces menor que esto. Esto ya es 10 veces menor, pero no podemos elegir un valor por encima, elegimos un valor por debajo. Y bueno, de esta manera ya hemos terminado el diseño, porque ya tenemos a R2, tenemos a R1, acá hallamos a RC, y finalmente RE lo hallamos acá. Ya tenemos las tres resistencias y la fuente de alimentación. Bueno, básicamente eso es todo. Recuerden que si tienen dudas pueden dejarlo en la sección de comentarios, voy a estar muy pendiente. Y recuerden suscribirse, estaré haciendo videos en el cual analizaré diversos circuitos y luego les explicaré el procedimiento para el diseño de estos circuitos para que ustedes puedan aprender a diseñar sus propios circuitos y darles la aplicación que ustedes quieren. Muchas gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Adiós.